Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde exploramos los dramas más intensos, los romances más apasionados y los finales más increíbles. Hoy vamos a sumergirnos en un género que nos tiene a todos enganchados, las telenovelas turcas de matrimonios arreglados. Sí, esas historias donde el destino, la tradición o las circunstancias obligan a dos personas a unirse en matrimonio, pero donde el amor, contra todo pronóstico, florece de la manera más inesperada. Prepárense porque hoy les traigo una selección de finales que los dejarán sin aliento, finales que les harán suspirar, reír, llorar y sobre todo, enamorarse. Así que tomen sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje lleno de giros inesperados, emociones a flor de piel y finales que, créanme, no verán venir. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí y aman tanto como yo las telenovelas turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo cada semana. Empecemos con una historia que, aunque parte de una premisa dura, nos demuestra el poder del amor para transformar vidas. Hablo de, bueno, prefiero no dar nombres aún, mantengamos un poco el suspense. Imaginen esto, una joven hermosa y de buen corazón se ve obligada a casarse con un hombre poderoso y adinerado para salvar a su familia de la ruina. Al principio la relación es tensa, fría, llena de desconfianza. Él la ve como un simple acuerdo comercial, ella lo ve como su salvador y a la vez su carcelero. La brecha entre ellos parece insalvable, un abismo alimentado por la obligación y la falta de comprensión. Él, acostumbrado a que el mundo se doblegue a su voluntad, no entiende la resistencia silenciosa en la mirada de ella. Ella, por su parte, lucha contra el resentimiento y la sensación de haber sido utilizada como moneda de cambio. Pero, como suele suceder en estas historias, la convivencia diaria, las dificultades compartidas y la nobleza de sus corazones empiezan a derribar las barreras. Él descubre la bondad y la inteligencia que se esconden tras esa mirada triste, ella empieza a ver la vulnerabilidad y la soledad que se ocultan tras esa fachada de hombre implacable. Comienzan a compartir pequeños momentos, una conversación sincera a altas horas de la noche, una sonrisa robada durante una cena formal, un gesto de apoyo silencioso cuando la familia de ella enfrenta un nuevo revés. Estas pequeñas interacciones, aparentemente insignificantes, tejen un hilo invisible que los une poco a poco. Él se da cuenta de que ella no es solo un rostro bonito, sino una mujer con una fortaleza interior admirable. Ella, por su parte, empieza a comprender que la dureza de él es una coraza que esconde un corazón herido, un hombre que ha aprendido a no confiar en nadie. El amor, ese sentimiento poderoso e indomable, comienza a brotar entre ellos, como una flor en el desierto. Y el final, ¡ay, el final! Después de superar intrigas, traiciones, malentendidos y la oposición de sus familias, finalmente logran estar juntos. Las familias, aferradas a sus tradiciones y a sus intereses económicos, se convierten en el principal obstáculo. La familia de él, preocupada por la reputación y la pérdida de poder, intenta sabotear la relación de todas las maneras posibles. La familia de ella, dividida entre la gratitud y el remordimiento, se debate entre apoyar a la joven y mantener la estabilidad económica que el matrimonio les ha proporcionado. Pero no es un final fácil, no es un final predecible. Él debe renunciar a su poder, a su fortuna, para demostrarle que la ama por quien es, no por lo que puede ofrecerle. Se enfrenta a su familia, desafía las expectativas sociales y elige el amor por encima de todo lo demás. Ella debe perdonar las heridas del pasado y confiar en el futuro que pueden construir juntos. Debe superar el miedo a ser vulnerable y creer en la sinceridad de sus sentimientos. En la escena final, los vemos en un lugar sencillo, lejos del lujo y la ostentación, abrazados, felices, mirándose con un amor puro y verdadero. Han dejado atrás el mundo de la opulencia y las intrigas para construir una vida juntos basada en el respeto mutuo, la honestidad y el amor incondicional. Un final que nos recuerda que el verdadero amor no se compra ni se vende, sino que se construye con paciencia, sacrificio y sobre todo con el corazón. Ahora, cambiemos un poco de registro y vayamos a una historia donde la venganza juega un papel fundamental. En esta telenovela, nuestra protagonista es una mujer fuerte e independiente que se ve obligada a casarse con el hombre que arruinó la vida de su familia. La ruina de su familia no es un accidente, sino el resultado de una serie de maquinaciones despiadadas por parte de él, un hombre ambicioso y sin escrúpulos. Ella acepta el matrimonio con un único objetivo, vengarse. Su plan es perfecto, meticuloso, calculado al milímetro. Se acerca a él, lo seduce, lo enamora, todo para destruirlo desde dentro.
Estudia sus movimientos, aprende sus secretos, se gana su confianza, todo con el fin de usarlo en su contra. Se convierte en su confidente, su aliada, su amante, pero en realidad, es su peor enemiga. Pero como suele ocurrir, el amor se cruza en su camino y lo complica todo. A medida que lo conoce, descubre que él no es el monstruo que creía. Empieza a ver su lado humano, sus debilidades, sus remordimientos. Descubre que él también ha sido víctima de un pasado traumático, que sus acciones son el resultado de una serie de decisiones difíciles que lo han llevado por un camino oscuro. Empieza a comprender sus motivaciones, a sentir empatía por su dolor. La venganza se torna más difícil, más dolorosa. Se debate entre el deber y el deseo, entre el pasado y el presente. La línea entre el odio y el amor se difumina, confundiéndola y atormentándola. El final es explosivo. Su plan de venganza se descubre, la verdad sale a la luz. Él se siente traicionado, herido, devastado. La confianza que había depositado en ella se rompe en 1000 pedazos. Ella está destrozada por haberle mentido, por haber jugado con sus sentimientos. El dolor de haber traicionado su amor la consume. La reconciliación parece imposible. El abismo entre ellos se vuelve insalvable. Sin embargo, el amor que sienten el uno por el otro es más fuerte que el odio, más fuerte que el rencor. A pesar de la traición, los recuerdos de los momentos compartidos, la conexión que han forjado, los impulsan a buscar una solución. En un giro inesperado, ella decide renunciar a su venganza, confesar sus crímenes a la policía y pagar por sus errores. Reconoce que la venganza no le traerá la paz que busca, que solo perpetuará el ciclo de violencia. Él, a pesar de todo el dolor, la perdona y la espera. Comprende que ella actuó movida por el dolor y la desesperación, que su amor por él era genuino. El final nos muestra a ella saliendo de la cárcel, tras cumplir su condena, y encontrándose con él. Un abrazo, una mirada, un futuro incierto pero lleno de esperanza. Se enfrentan a la tarea de reconstruir su relación, de sanar las heridas del pasado y de construir un futuro juntos basado en la honestidad y la confianza. Un final que nos enseña que el perdón es el camino hacia la redención y que el amor puede superar incluso la venganza más cruel. Y hablando de finales inesperados, ¿qué les parece una historia donde el matrimonio arreglado se convierte en una inesperada aventura de autodescubrimiento? En esta telenovela, nuestros protagonistas son dos jóvenes completamente opuestos que se ven obligados a casarse para cumplir con una antigua tradición familiar. La tradición familiar, arraigada en generaciones pasadas, exige que se unan para asegurar la continuidad del linaje y la preservación de las costumbres. Él es un hombre moderno, liberal, con ideas progresistas. Sueña con romper con las tradiciones, con vivir una vida libre de ataduras y de expectativas impuestas. Ella es una mujer conservadora, tradicional, arraigada a sus costumbres. Valora la tradición familiar, respeta las costumbres ancestrales y se siente obligada a cumplir con su deber. Al principio, la convivencia es un caos. No se entienden, no se soportan, no tienen nada en común. Sus diferencias son fuente constante de conflicto y de frustración. Pero poco a poco, a medida que se ven obligados a interactuar, a compartir sus vidas, empiezan a descubrir las virtudes del otro. Él admira su fortaleza, su lealtad, su sentido del deber. Se sorprende al descubrir la profundidad de sus convicciones y la pasión con la que defiende sus valores. Ella se siente atraída por su inteligencia, su humor, su espíritu libre. Admira su valentía para desafiar las normas y su determinación para perseguir sus sueños. El amor surge de la manera más inesperada, como una chispa que enciende un fuego. Se dan cuenta de que a pesar de sus diferencias comparten una profunda conexión, una atracción irresistible. Pero el final no es un cuento de hadas. Ella decide romper con la tradición, seguir sus propios sueños, liberarse de las expectativas de su familia. Descubre que su felicidad no está en cumplir con las expectativas de los demás, sino en vivir una vida auténtica, de acuerdo con sus propios valores. Él la apoya en su decisión, la anima a ser ella misma, a perseguir su felicidad. Se da cuenta de que el amor verdadero no consiste en cambiar a la otra persona, sino en aceptarla tal como es y en apoyarla en su camino hacia la realización personal. El matrimonio se disuelve, pero el amor permanece. El divorcio es una decisión mutua, una demostración de respeto y de amor incondicional. En la escena final los vemos separados, pero felices, cumpliendo sus propios objetivos.
Se apoyan mutuamente desde la distancia, sabiendo que siempre tendrán un lugar especial en el corazón del otro. Han aprendido a amarse de una manera diferente, a valorar su individualidad y a apoyarse en sus caminos separados. Un final que nos demuestra que el amor verdadero no exige posesión, sino libertad, y que a veces el final más feliz es el que nos permite ser nosotros mismos. Finalmente, no puedo dejar de mencionar una telenovela donde el matrimonio arreglado esconde un secreto oscuro, una trama de mentiras y engaños que pondrá a prueba el amor de nuestros protagonistas. En esta historia, ella se ve obligada a casarse con un hombre poderoso para proteger a su familia de un peligro inminente. Su familia está amenazada por un enemigo poderoso, un hombre sin escrúpulos que busca vengarse de un error del pasado. Él, por su parte, acepta el matrimonio para ocultar un secreto que podría destruirlo. El secreto que esconde es un crimen que cometió en el pasado, un error que lo persigue y que amenaza con destruir su reputación y su vida. La relación es una farsa desde el principio. Se desconfían, se espían, se manipulan. Cada uno tiene sus propios motivos ocultos, sus propias agendas secretas. Pero a medida que se adentran en la vida del otro, empiezan a descubrir la verdad. Ella descubre que él no es el villano que creía, sino una víctima de las circunstancias. Descubre que su pasado lo atormenta y que sus acciones son el resultado de una serie de decisiones difíciles que lo han llevado por un camino oscuro. Él descubre que ella no es la ingenua que aparenta, sino una mujer valiente y decidida. Admira su fortaleza, su lealtad y su capacidad para proteger a su familia a pesar de las adversidades. El amor surge en medio de la tormenta, como un faro en la oscuridad. El amor se convierte en su refugio, en su tabla de salvación en medio de la confusión y el peligro. El final es un torbellino de emociones. El secreto se revela, las mentiras se descubren, las traiciones salen a la luz. El pasado regresa para atormentarlos, poniendo a prueba su amor y su lealtad. Él debe enfrentarse a su pasado, ella debe luchar por su futuro. Juntos logran superar los obstáculos, desenmascarar a los verdaderos culpables y construir una vida juntos. Se unen para combatir el peligro que amenaza a sus familias y para limpiar sus nombres. En la escena final, los vemos en un lugar tranquilo, lejos del peligro y la intriga, rodeados de sus seres queridos. Un beso, una sonrisa, un futuro prometedor. Han logrado superar los obstáculos del pasado, han perdonado las traiciones y han construido una relación sólida y duradera. Un final que nos recuerda que la verdad siempre sale a la luz y que el amor puede vencer incluso los secretos más oscuros. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por los finales más increíbles de las telenovelas turcas de matrimonios arreglados. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de estas historias llenas de pasión, intriga y sobre todo amor. Hemos visto finales felices, finales agridulces, finales inesperados, pero todos ellos con un mensaje en común: el amor puede surgir en las circunstancias más adversas y transformar nuestras vidas de la manera más inesperada. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a creer en el poder del amor. ¿Cuál de estos finales fue su favorito? ¿Qué otras telenovelas turcas de matrimonios arreglados les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo cada semana. Nos vemos en el próximo vídeo, mis telenoveleros apasionados. Hasta la próxima.